Análisis jurídico del caso Funes, evaluación de la Sala de lo Constitucional y elección de magistrados. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe este viernes 22 de junio y haremos un análisis jurídico, una evaluación jurídica del caso Mauricio Funes. También hablaremos de una evaluación de la Sala de lo Constitucional y el proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Es un gusto para mí saludar al doctor Mario Solano, abogado y ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Bienvenido, qué gusto que me acompañe esta mañana en Canal 33. Cómo no, muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación que me ha hecho y aprovecho la oportunidad para saludar a la sociedad salvadoreña que está pendiente siempre de estos temas, sobre todo en este momento en que los 3 puntos que usted me presenta pues están en el debate del público y que me parece bien que los abordemos en esta oportunidad para ver qué cosas podemos poner en claro sobre los temas. Estoy con la certeza de que nuestros amigos y amigas que están pendientes de República tomarán muy en consideración el análisis que usted nos ofrezca desde una perspectiva jurídica. Hemos hablado en el transcurso de la semana de este caso desde una lectura política, desde una lectura periodística, pero creo que el análisis jurídico es uno de los sustanciales, doctor Solano, y le quiero plantear este primer aspecto, una primera intervención en el cual nos pueda decir usted cuáles son los puntos claves a tener en cuenta a nivel jurídico de este caso en particular. Ya hablaremos sobre el tema de la extradición, que creo que es uno de los puntos también en discusión y que la Corte Suprema de Justicia tendrá un rol importante en esto, pero antes me gustaría qué elementos jurídicos hay que tener en cuenta de este caso en particular, considerando que a la persona que se le ha girado orden de captura y otras más, porque estamos hablando más de 30 personas, pero uno de los principales, que es Mauricio Funes, se encuentra en este momento en Nicaragua. Muy bien. En primer lugar, lo que tenemos que ver es que el tema de Mauricio Funes se está manejando en diversos aspectos. Un primer componente de la discusión está el aspecto político-mediático. Esa es una cosa que se ha tratado. El otro componente que tiene esto es el problema de carácter procesal, penal y penal, por supuesto. Y luego viene el aspecto correspondiente al constitucional y de derecho internacional. O sea, prácticamente tenemos 4 cosas que se pueden ver en este caso del señor Funes. Primero, pues el mediático político, que es el que estamos viendo, sí, y que se discute en las redes y se discute en todas partes, cada uno de acuerdo a los intereses propios que están manejando. Luego viene el aspecto fiscal y penal, ¿verdad? Que es otro de los temas, y ahí ya vamos entrando en la parte jurídica. Luego el tercero, que se refiere al aspecto procesal penal, sí, es decir, cómo se está manejando el caso desde el punto de vista procesal penal. Y luego el tema relacionado con la Constitución salvadoreña y la Constitución nicaragüense. En esto prácticamente hay 2 cosas: lo que es el derecho constitucional salvadoreño, y luego nos trasladamos al plano del derecho internacional, porque en esto la parte decisoria, como lo vamos a ver, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En el primer plano, que es el de lo político-mediático, pues estamos viendo los intereses que se expresan en relación con el señor Funes. Sí. Pero frente a eso nosotros tenemos que ver que las cosas no corresponden exactamente a las distintas opiniones que se dan, sino que este tema hay que verlo a la luz de la Constitución política. En primer lugar, tanto el señor Funes como las personas que aparentemente han entrado en esta problemática
pues les acompaña el principio constitucional de la presunción de inocencia, sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver lo que dice la Constitución salvadoreña, de que toda persona se presume inocente en tanto no se le demuestre su responsabilidad o culpabilidad en juicio oral y público. De tal manera que en este momento lo que tenemos son indicios que tienen las autoridades administrativas como para llevar el caso a las instancias judiciales, y será esta la que, después de analizar los principios establecidos en la Constitución, entonces se establecerá su responsabilidad o no. Dice que hay un aspecto que también está relacionado con el tema que estamos tratando, de que el artículo 11 de la Constitución, que habla sobre el debido proceso, dice que ninguna persona puede perder su vida, su libertad, su propiedad, su posesión, ni ninguno de sus derechos sin antes haber sido oída y vencida en juicio de conformidad a las leyes. Sí. Entonces, pues este es el plano estrictamente jurídico constitucional, en que el jurista tiene que sostener sus opiniones, independientemente de lo que las personas en general, los grupos de poder o las asociaciones o los partidos políticos estén sosteniendo de acuerdo a sus intereses. Pero el jurista tiene el deber, tiene la obligación de orientar a la población y decirle, mire, el marco constitucional que rige todo esto está consagrado en los artículos 11 y 12 de la Constitución. El primero que se refiere pues al debido proceso y el otro que se refiere a la presunción de inocencia. Eso es lo que los jueces también, como juristas que son, tienen que tomarlo en consideración en el marco de las declaraciones que dan. Yo que solamente quiero hacer una aclaración. Yo realmente no estoy defendiendo, digamos así, ni soy defensor del señor Mauricio Funes, solamente pues atendiendo a la invitación de ustedes que me han hecho en esta oportunidad y en otras oportunidades, pues he manifestado mi opinión en el marco de la Constitución. Tenemos que irnos a una pausa, pero antes quiero hacer una pregunta, doctor Solano. Me llamó mucho la atención esto de los principios fundamentales con los cuales debe girarse un proceso de estas características. Y ha ocurrido otros, y en las publicaciones periodísticas han surgido tanto el caso de Elías Antonio Saca, que también lo llevan a nivel judicial, el caso de Francisco Flores, y entre otros aspectos. Pero en el caso particular de Mauricio Funes le quiero consultar, por las declaraciones que el fiscal general de la República brindó cuando hizo la presentación de este caso, ¿usted considera que el principio de presunción de inocencia no lo está cumpliendo la Fiscalía General de la República, o en su proceder la Fiscalía General de la República está evadiendo este principio constitucional que usted nos describió de una manera muy precisa? Hay que considerar ciertas consideraciones puramente humanas en estos aspectos. Las personas tienden a defender el puesto que se les ha conferido, y entonces tienen que dar ciertas muestras de que algo están haciendo y que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Entonces pues tanto los fiscales como los elementos policíacos, y ahora le agregamos los elementos de la Interpol, ellos lo que quieren dar es muestras y dar resultados de la encomienda que se les ha dado. Eso desde luego no los inhibe de que ellos tengan que cumplir con lo que dice la Constitución. A mí me ha llamado mucho la atención que en este caso particular, en las primeras reacciones que hubo de parte de la Fiscalía General de la República, no quiero hacer mención personal, sino que solamente de la Fiscalía como institución, dijeron dos cosas que me llamaron la atención. La primera es de que en el caso del señor Funes no tienen pruebas suficientes como para que mediáticamente se pueda decir este señor es responsable de esto y de esto. Eso fue una cosa. La segunda cosa que dijeron es que esto se le iba a encomendar a Interpol para que fuera a detener al señor Funes
después de haberse dado una orden de captura. Una cosa que posteriormente tuvieron que corregirse porque evidentemente la dijeron muy mal. En primer lugar, manifestarte que no se tienen pruebas con una persona y para quien se está pidiendo la detención, me parece que es una falta bastante seria, por no decir otra cosa, en el sentido pues de que no se puede a través de un órgano del Estado que de conformidad al artículo 193, número 3 de la Constitución, es el encargado de dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil. Pero ya investigado un delito, por lo menos se deben de tener, digamos, algunos elementos razonables, sí, como para decir públicamente que esa persona es responsable del delito. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Yo lo que digo es que la Constitución pues da esa garantía a todos los procesados, no solo a Funes. La otra cosa que se dijo, y me parece de que tampoco estuvo bien, fue señalar de que la extradición del señor Funes iba a ser mediante un proceso de carácter policial, ¿verdad? Cuando es un tema que al final, y esto lo corrigió el señor fiscal general de la República posteriormente, manifestando de que el caso del señor Funes estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, como en realidad así es. Eso es un aspecto muy relevante y tengo que hacer la pausa, doctor Solano, pero al regresar me gustaría que hablemos con un poquito más de detenimiento de este proceso de extradición y cómo opera jurídicamente, porque se puede hacer las confusiones o las combinaciones de que algo es eminentemente policíaco y que se puede hacer a través de procesos de policías, pero esto es un proceso que lleva las instancias jurisdiccionales y eso me gustaría que nos aclarara. Y también cuando se habla de indicios y elementos que debe presentar un ente fiscal ante un órgano judicial para emitir, por ejemplo, órdenes de captura, para desarrollar un proceso judicial, ¿cuáles son los puntos fundamentales? De esto me gustaría que nos explicara en el caso particular de Mauricio Funes. Tenemos que hacer la primera pausa. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo con el doctor Mario Solano, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y abogado, especialista en temas constitucionales, sobre el caso Mauricio Funes y qué elementos debemos tener en cuenta desde una perspectiva técnica jurídica sobre este procedimiento. Hablábamos en la parte anterior, y usted nos hacía su primera participación, su primera disertación sobre este caso, qué elementos hay que tener en cuenta. Hablamos de elementos de carácter procesal, fiscal, de carácter penal y también los elementos políticos mediáticos, que quizás es lo que más se ha discutido en los diferentes medios de comunicación. Sí. Pero hay un asunto que quiero tener tener su análisis sobre esto, doctor Solano, es particularmente sobre cómo la instancia fiscal presenta indicios, pero indicios que tengan una lógica y que tengan insumos o evidencia por lo menos básica para sustentar de que Mauricio Funes y las figuras y las personas que estaban en aquel momento exsecretario privado de la presidencia, luego la vinculación que tienen con 2 contadores de casa presidencial que manejaron cuentas y movieron aproximadamente 351 millones de dólares para los allegados o beneficios de los familiares y allegados de Mauricio Funes. ¿Cómo la instancia fiscal puede presentar de una manera coherente y lógica indicios para que esto se pueda llevar a nivel tribunal o a nivel de los juzgados? Bueno, lo primero que hay que ver es que en cuanto a los elementos probatorios, al principio pueden ser admitidos nada más indicios que le acrediten o imputen a una persona ciertas responsabilidades en los hechos que se están investigando. No se necesita tener toda la prueba completa como para poder solicitar a las autoridades judiciales que se inicie y prosiga un proceso en contra de una persona o de un grupo de personas. De manera pues de que si la petición se hizo ya ante la judicatura, pues me parece a mí de que es el juez de la causa el que tiene que valorar, y pareciera de que ya valoró, sí, de que sí existen elementos de prueba suficientes o elementos razonables al menos que dan lugar a iniciar el proceso penal que tiene que seguir, y me parece de que sería un proceso ya
que al principio se puede ver que va a ser bastante largo, porque esto va a ir generando cada vez una serie de recursos que las partes van a ir presentando de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el proceso. En primer lugar, el juez tiene que decretar una detención o tiene que resolver sobre la detención de una persona o de un grupo de personas, pero la regla general, conforme el derecho internacional, es de que no siempre la detención provisional con pérdida de libertad de las personas es la regla, sino que esa es la excepción, ¿verdad? O sea, pues de que se puede decretar la detención de una persona, pero cuando no constan realmente de que aquella persona tiene peligro de fuga, o sea, lo que se llama el periculum in mora, o bien esta persona puede obstaculizar el desarrollo del proceso, entonces el juez se reserva el derecho de mandar a prisión a aquellas personas. Pero aquí han ocurrido una serie de casos bastante delicados, pues. Por ejemplo, la orden de captura que se da en contra de la ex esposa del señor Funes, me parece a mí de que faltó sentido de humanidad, podríamos decir, sentido de equidad de parte del juez de la causa, que decreta la detención de una persona que evidentemente no puede ir a un recinto penitenciario. Entonces, perfectamente la ley franquea otras posibilidades, como es la de un arresto domiciliario, ¿verdad? O lo que se llama y se ha dado en llamar las medidas sustitutivas. Ahora, hay casos en que la Constitución o el derecho penal salvadoreño admite de que se puedan convertir casi en regla lo que el derecho internacional proclama como una excepción, o sea que la pérdida de libertad es excepción y no la regla. Pero hay casos en que, de acuerdo a la naturaleza del delito, entonces en el derecho penal y procesal penal salvadoreño se admite de que las personas vayan a prisión, ya sea por el peligro de fuga o por la posibilidad que tienen de obstaculizar el proceso. Quiero incorporar dos elementos sobre este caso en particular de la investigación de desvíos o la presunción de desvío de fondos públicos de Mauricio Funes y otros exfuncionarios en su gestión, que me llama mucho la atención y tener su apreciación sobre esto. El fiscal especializado de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, él mencionó que apelaban al principio de libertad probatoria, es decir, bajo cualquier medio que se podría comprobar ciertos aspectos. Él mencionó que tenían la evidencia, no la pusieron a disposición de los medios de comunicación, pero en la audiencia van a presentar todos los elementos de evidencia sobre esto. Y aquí ese es un primer aspecto que quisiera escucharle, el principio de libertad probatoria, hasta qué punto esta lógica de libertad de probatoria puede sustentar todas las órdenes y las actividades que puede desarrollar la investigación judicial, por un lado. Pero también por otro lado ha aparecido el caso de los testimonios, es decir, y uno de los puntos, tienen un testigo criteriado que ha brindado información y que le permite a la Fiscalía, según ellos lo han mencionado, construir la cadena de hechos o de acontecimientos con los cuales se fueron generando este manejo del dinero y se fue desarrollando para la supuesta compra de propiedades, supuesta compra de ciertos bienes o ciertos inmuebles y beneficios que se han hecho de dinero público. Me gustaría tener sus dos apreciaciones, primero sobre esto de la libertad probatoria. Bueno, mire, en cuanto a los medios de prueba, ha venido... La historia jurídica registra una evolución que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. En primer lugar, aquí, todavía hace unos 50 años, la confesión era la reina de las pruebas, ¿verdad? Y la confesión extrajudicial valía también. Después aparece el principio de que a verdad sabida, buena fe guardada, dice, ¿verdad? O sea, pues de que los jueces se reservaban el derecho de decir, conozco esto que para mí es la verdad y para mí, pues la buena fe que yo tenga, eso va a ser de que yo falle en relación con este punto. Luego vino la robustez moral de prueba. Bueno, existen elementos suficientes que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral me dicen a mí de que esta persona es responsable y lo voy a mandar a detener. O lo voy a declarar responsable de los hechos que se le están investigando, ya sea administrativamente o judicialmente. Después los jueces tuvieron la prueba tasada, de decir,
a determinado delito tanto es la pena, sí, y tanto, y probada la semidelincuencia, decía antes el Código Procesal Penal, entonces voy a decretar la detención de esta persona. Ahora llegamos al principio de la sana crítica. La sana crítica es el conocimiento y forma de resolver que tiene un juez de acuerdo a la convicción que le producen a él las pruebas legítimamente adquiridas y demostradas, como dice la Constitución, en un proceso oral y público. Si eso es así, de que el juez, aplicando el principio de la sana crítica, considera que esos elementos probatorios adquiridos o recogidos mediante la libertad que los fiscales tienen para poder presentar el caso hasta que ya se encuentren en sede judicial, entonces el juez va a determinar si lo que le están presentando tiene los elementos suficientes como para decretar la detención de todas las personas a quienes se les está imputando este delito. Pero eso es de acuerdo a la sana crítica, que puede incurrir de acuerdo a la capacidad del juez. El juez puede actuar de acuerdo a la relación exacta que existe entre los hechos investigados, ¿verdad?, y las pruebas que se le han presentado. Esa es una cosa. La otra es que resuelva el juez de acuerdo a lo que él considera que puede probarse posteriormente en forma definitiva. Y en ese sentido va a decretar él en la audiencia preliminar, en la audiencia inicial, va a determinar qué personas de las que está investigando las puede procesar en libertad, o sea, las puede procesar aplicando medidas sustitutivas a la detención provisional con pérdida de libertad, y a quienes, de acuerdo al delito y a la prueba que se le ha presentado, él va a mandar a esas personas a prisión. Hay una cosa que hay que destacar en esto. La sana crítica, si bien es cierto, es la parte más avanzada del proceso histórico que le he mencionado, de los medios de prueba que han tenido las ciencias jurídicas hasta este momento, pero se corre el peligro de que de la discrecionalidad que el juez puede aplicar, puede caer también en la arbitrariedad. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría, solo para finalizar el caso Funes, esta lógica del testimonio, del testigo criteriado, y usted cómo valora esto como una información o insumos que puedan ayudar a una investigación a profundidad, y ya luego vamos a hacer la evaluación de la Sala de lo Constitucional y del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Una pausa, regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo, haciendo un análisis jurídico con el doctor Solano. Ahora, tenía un aspecto pendiente de consultarles: la figura del testigo criteriado y los testimonios. ¿Qué tanto es un elemento que se pondera o se sobredimensiona para efectos de desarrollar un proceso judicial y como elemento probatorio en casos muy particulares? Sobre todo el caso que estamos hablando del alegato que se tiene que Mauricio Funes y un conjunto de personas supuestamente hicieron un desvío de fondos, y hemos hablado de más de 350 millones de dólares. Pero ¿qué tanto el tema testimonial se pondera demasiado? Pero ¿qué pasa con los documentos, la información y los análisis financieros que la Fiscalía debe de tener para comprobar que justamente hubo un desvío de fondos públicos? Mire, fíjese de que cuando yo le hablé del proceso histórico de los medios probatorios, pareciera de que no hemos avanzado mucho. Y la sociedad en general, y estoy hablando de la sociedad mundial, como que no ha tomado en cuenta ciertos elementos éticos que debemos de tener antes de llegar al enjuiciamiento de una persona. Hay un principio que a mí me gusta mucho, que es un principio cristiano, que lo establece
En el Evangelio de San Juan aparece en el capítulo 7, versículo 24, que dice que Jesús, entre otras cosas, manifestó una cosa: no juzguéis a nadie conforme las apariencias, sino después de haber seguido un juicio justo. Es decir, desde la época bíblica tenemos ya ciertas reglas que pareciera de que ahora como que quizá la sociedad globalizada nos está llevando a destacar ciertas cosas que éticamente no deberían de ser aceptadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se manifestó por más de algún presidente de esa nación, que por otras razones es una nación respetable. Pero en esto dijeron, por ejemplo, de que en ciertos casos la tortura era válida. Hoy, en el siglo XXI. A eso voy con la pregunta de su testigo criteriado. También tiene un fondo ético que no se ha respetado. La delación de una persona hacia otra. Y que son, digamos, compañeros o son cómplices o son encubridores o son coautores de un hecho delictivo, y posteriormente las leyes le están dando la posibilidad de que sean un elemento probatorio en contra de aquella persona. Eso me parece a mí que ya desde el punto de vista filosófico, esas dos cosas que le he mencionado, la tortura y el testigo criteriado, prácticamente están fuera de un contexto ético deseable para un país y para una sociedad que, de acuerdo a un gran jurista alemán, establece de que el Estado constitucional que pretendemos llevar o que pretendemos realizar nos lleva a un estado de cultura. Y un estado de cultura necesariamente debe de tener los principios éticos inclusive en los medios de prueba. Este autor de una obra que se llama El Estado Constitucional hacia la Cultura es Peter Haberle, un jurista alemán de calidad indiscutible. De acuerdo a lo que dice Haberle, el estado de cultura tiene que tener siempre en cuenta los principios éticos y la verdad, pero no la verdad obtenida ni a base de tortura ni a base de testigos criteriados cuya credibilidad, al menos en mi opinión, yo los pongo en duda. Ahora, me gustaría que hagamos la transición para el tema de la Sala de lo Constitucional, porque la mitad de julio va a ser un punto de partida relevante por una nueva configuración de la Sala de lo Constitucional. Y me gustaría consultarle esto, doctor Solano. En función, si hacemos una lectura en este periodo de tiempo, 9 años en el ejercicio de estos magistrados, ha generado discusión por el tema de ciertos tipos de sentencias. Es más, uno de los puntos que ha estado en debate es si esta Sala de lo Constitucional no solamente ha emitido sentencias o ha emitido jurisprudencia, en algunos casos sí ha legislado en temas muy particulares. Ya vamos a hablar dentro de unos minutos algunos casos muy específicos, pero en términos generales me gustaría tener una primera evaluación del proceder de esta Sala de lo Constitucional respecto a emitir jurisprudencia, emitir sentencias y respuestas ante demandas de inconstitucionalidad versus casos en donde, por ejemplo, legisla y emita acciones, o por lo menos es una discusión que está aquí, si ha legislado en casos muy concretos, abrogándose tareas que emite un órgano legislativo. Muy bien. Me gustaría tener su apreciación sobre eso. Bueno. Hace algunos días me invitaron a participar para que elaborara un ensayo acerca de la actuación de la Sala de lo Constitucional. Sobre este tema, yo, permítame que lo diga de ese modo, he sido bastante crítico en algunas decisiones de la Sala de lo Constitucional. Después me voy a referir específicamente a algunos casos que para mí no están bien. Pero antes de todo quiero decir de que la Sala de lo Constitucional ha realizado en gran medida una buena actuación
desde el momento en que iniciaron sus labores allá en el 2009. Las 4 personas que han permanecido durante ese tiempo y que fueron designadas por la Asamblea en esa fecha, me parece a mí de que todos y cada uno tiene suficientes conocimientos como para ser personas respetables. Además, pues, su honorabilidad yo no la pongo en duda de nadie, de ninguno. Pero eso desde luego, y ya lo he dicho personalmente en eventos que ellos me han invitado y les he expresado cuáles son aquellos casos en que me parece a mí que la sala no ha actuado correctamente. Y también en los libros que me han publicado, por ejemplo, en el libro que se llama La evaluación de la institucionalidad salvadoreña después de los acuerdos de paz, que dicho de paso, sea de paso, me fue premiada con el primer lugar en la Universidad Dr. José Matías Delgado, y en las obras que posteriormente escribí para la Universidad Tecnológica, que se llama la evaluación o la evolución más bien del derecho constitucional y del derecho salvadoreño en general, pues también he manifestado algunas discrepancias con la Sala de lo Constitucional. De manera pues de que en ese sentido hago la aclaración de mis respetos y mi aprecio para los señores magistrados, pero mi libertad de expresión me dice de que debo de mantener las posiciones que yo he sostenido hasta este momento, y además que la Constitución me dice que como ciudadano tengo el deber de velar porque se cumpla la Constitución. Entonces, con esas aclaraciones, usted me dice de qué temas específicos quiere que hable. Me quedan más o menos 2 minutos antes de irme a la pausa, pero solo quiero una primera caso en particular, y creo que ha generado debate, es las resoluciones que ha emitido la Sala de lo Constitucional respecto al presupuesto general del Estado, porque es un tema bastante técnico, pero sí, también el caso de los 900 millones de dólares, que era sobre tema de deuda pública del Estado. Pero a lo que quiero llegar es una primera apreciación, es un tribunal constitucional puede emitir un tipo de resolución o sentencia que afecta en el sentido que influye en el proceder de un gobierno, digamos, independientemente quiénes estaban o quiénes están en este momento, pero en particular emitir una sentencia que afecta la gestión presupuestaria o que afecta la manera en cómo obtiene fondos el gobierno, puede ser discutible desde el proceder y la resolución que emitieron los magistrados, doctor Solano. Bueno, quizá vamos a citar un elemento doctrinario que ha venido marcando las actuaciones de los tribunales constitucionales. Es el caso de Montesquieu, que elaboró su obra que se llama El espíritu de las leyes. En el espíritu de las leyes, Montesquieu establece la figura de los 3 poderes, ¿verdad? Y establece de que la separación de poderes es necesaria porque existe, dice, una tendencia natural de las personas que tienen poder de abusar de él. Y que es necesario, dice, que el poder detenga el poder. Es una frase propia de Montesquieu, que dice que el poder detenga el poder. Y luego Lord Francis Acton le agregó un poco más y dijo de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Desde entonces se les ha acreditado a los tribunales constitucionales que forman parte de uno de esos 3 poderes de que habló Montesquieu, les ha acreditado de que ellos tengan el control constitucional de las actuaciones de los otros poderes del Estado. Esa es la gran responsabilidad que tiene un tribunal constitucional, que es el encargado de controlar constitucionalmente, subrayo lo de constitucionalmente,
a los otros poderes del Estado. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que sigamos discutiendo esta evaluación de la Sala de lo Constitucional en función de algunas sentencias, porque hay otras de carácter electoral que también generaron debate y reacciones y posicionamientos, pero tengo que hacer la pausa y regresamos en minutos. Bueno. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Doctor Solano, seguimos discutiendo sobre una evaluación de la Sala de lo Constitucional. Usted ha mencionado en el bloque anterior que tiene una postura crítica sobre ciertos tipos de sentencias y acciones de los magistrados. No obstante, tiene una ponderación favorable del trabajo que han hecho estos magistrados. Claro, hay un asunto, y le mencionaba en el tema, por ejemplo, hay varios casos de discusión, pero que de fondo quiero retomar sus palabras del bloque anterior, es si es un control de poderes en la vía constitucional, es decir, según las disposiciones que tenemos de la Constitución de la República, hasta qué nivel en algunos casos el Tribunal Constitucional puede sobrepasar esa figura de control que tiene. Por ejemplo, uno de los debates que generó es en este tema del presupuesto, otro fue, por ejemplo, en el caso del CITRAMS con una medida cautelar, otro de los casos es sobre los organismos electorales temporales, en donde desvincula la participación de miembros de partidos políticos, y la discusión en estos tres, ¿acaso los magistrados no sobrepasaron ese control en particular que le alega la Constitución en estos tres campos que son totalmente distintos: transporte público, finanzas públicas y en el caso muy particular del campo muy electoral? ¿Cómo no? Probablemente las intenciones de un tribunal debemos de presumir de que son buenas, las intenciones son buenas. Pero no se puede olvidar de que los procedimientos y las formas en materia jurídica no se pueden dejar a un lado. Además de que uno debe de respetar las competencias que la misma Constitución le otorga, sí, en base al principio de legalidad, que ahora se llama principio de constitucionalidad, en el sentido de que todo funcionario público debe de estar sometido únicamente a la ley y a la Constitución, por supuesto. De manera pues de que a veces pueda ser que queriendo hacer el bien, pero a veces no es tan evidente, pues entonces cometemos más de algún error, como podemos ver en algunas de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Los tribunales constitucionales nacieron siendo legisladores negativos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que el Tribunal Constitucional advierte que una ley no está conforme a los principios, deberes y derechos establecidos en la Constitución de conformidad al artículo 246, entonces expulsa, la declara inconstitucional y la expulsa del ordenamiento jurídico. Hasta ahí llegaba su función del Tribunal Constitucional. Esa es la tesis de Kelsen, ¿verdad? Los tribunales constitucionales son legisladores negativos y su función es expulsar del ordenamiento jurídico aquellas leyes que no responden a los principios constitucionales. Sin embargo, posteriormente estamos viendo de que los tribunales constitucionales, no solo el de El Salvador, sino que por lo general, en las discusiones que se han tenido en esta materia, han manifestado de que los tribunales constitucionales pueden también sustituir las leyes que el órgano legislativo no ha dado. O sea, se convierten en legisladores positivos. Y así los tenemos algunas veces legislando y haciendo cosas que corresponden al órgano legislativo. ¿Y usted cree que los magistrados que están por salir de la Sala de lo Constitucional fueron legisladores positivos? En casos muy particulares, ¿usted cree que en algunos momentos ejercieron un rol de legisladores positivos? Lamentablemente tengo que decir algo más de lo que usted me pregunta. Sí. En mi opinión, sí,
¿verdad? Me parece a mí de que no solo se convirtieron en legisladores positivos, sino que se convirtieron en legisladores constituyentes. ¿Qué le quiero decir con eso? Que además de actuar como diputados de una asamblea ordinaria, como la que tenemos ahora, también se convirtieron en legisladores constituyentes, en el sentido de que sustituyeron al poder constituyente del Estado, que se organiza únicamente para reformar la Constitución. Sí. Me parece a mí de que hubo la primera reforma a la Constitución que hizo esta sala fue cuando creó la figura de los candidatos independientes. Sí. Esa fue la primera cosa que prácticamente modificaron no solo la Constitución, sino que modificaron cláusulas pétreas de la Constitución que no se pueden modificar ni siquiera por el procedimiento establecido en el artículo 248 de la Constitución, o sea que fueron más allá. ¿Por qué? Porque cambiaron el sistema político de la Constitución. ¿En qué sentido? La Constitución establece de que el sistema político salvadoreño descansa en los partidos políticos, Sí. que son el único instrumento para la representación del pueblo en el ejercicio del gobierno. Pero si yo digo, como Tribunal Constitucional, no pueden participar los ciudadanos, porque yo digo. Entonces, no solo violentaron al legislador en forma ordinario, sino que también modificaron la Constitución en una cláusula que no se puede modificar ni siquiera por la aplicación del artículo 240. Ese es un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y mencionaría también un caso que usted mencionó algo en relación, me parece que fue con la ley del FONAT, algo así, ¿verdad? Que es una ley, obviamente, es una ley de seguridad social. Y los principios que animan a esa ley son principios de seguridad social. Y la forma de financiamiento que tienen los sistemas de seguridad social aquí y en todo el mundo son sistemas diferentes al financiamiento de la hacienda pública. Sí. En la hacienda pública usted contribuye, usted paga impuestos, usted paga tasas, etcétera, etcétera. Pero el financiamiento del FONAT no era precisamente un financiamiento a base de contribuciones, impuestos o tasas, sino que era en base a lo que dice el artículo relativo de la Constitución en cuanto al financiamiento de la seguridad social, que la seguridad social se financia mediante los aportes del Estado y los aportes de los patronos. Aquí en este caso no habrían patronos, pero sí está el financiamiento que van a dar a aquellas personas que usen un automóvil para transportarse. Hay un asunto muy interesante de esta intervención que ha hecho el doctor Solano y me genera varias dudas, pero la trataré de causar solo en una en particular. ¿Usted considera, como vendrá una nueva composición de la sala, que esta nueva configuración debería evaluar o replantearse algunas sentencias que emitió la sala que está por salir sobre algunos aspectos muy particulares? Porque ciertas sentencias o resoluciones donde ejerció un rol, como hemos hablado, de legislador positivo y que pudo haber sobrepasado la frontera del control que puede tener un tribunal constitucional, me genera mucho esta duda porque la sala ha emitido sentencias de diverso tipo, ¿no? Hay una más reciente que tiene que ver sobre el impuesto de operaciones financieras en particular, otras que tienen que ver con ámbitos muy de carácter económico, y hasta ese punto se pregunta, no, bueno, ¿una nueva composición debería de replantear o debería evaluar o modificar una resolución, una sentencia que emitió una configuración anterior de la sala? Aquí estamos frente a dos sistemas. Las salas de lo constitucional o los tribunales constitucionales han dicho varias cosas que son como sofismas. Por ejemplo, dicen, después de nosotros o después de los tribunales constitucionales, no me refiero solamente a la sala nuestra,
sino que casi todos dicen, después de nosotros no hay nada más. O sea que somos los guardianes de la Constitución, pero sobre nosotros no hay ningún guardián. Dicen cosas como estas también. No tenemos la última palabra porque seamos infalibles. Fíjese el juego de palabras. No tenemos la última palabra porque seamos infalibles, sino que somos infalibles porque tenemos la última palabra. O sea, y otros dicen, por ejemplo, la sala de lo constitucional o los tribunales constitucionales dicen lo que la Constitución dice que dicen. Esas cosas las han llevado a una especie de exacerbación de lo que son los tribunales constitucionales. Entonces, sí hay posibilidad de revertir, para contestar concretamente su pregunta. Sí. Usted puede revertir una sentencia anterior por dos procedimientos. El procedimiento anglosajón de la jurisprudencia anglosajona, de que usted va respetando los precedentes que van dando los tribunales y los va respetando y los va respetando y los va respetando hasta llegar al momento de hoy. Pero si usted advierte que esos precedentes ya no corresponden a la realidad jurídica, política, económica y social de este momento, puede justificar por qué usted cambia o deja ese precedente y establece otro. Eso sí se puede, dentro de esa teoría. Y la otra es de que usted puede anular un precedente cuando aquella norma o cuando aquella decisión se ha dado en contra de la Constitución. Entonces sí puede usted hacerlo. Debo de hacer una pausa, doctor, pero al regresar me gustaría que cerremos justamente esta idea sobre la Sala de lo Constitucional y hablemos ya del proceso de evaluación de los magistrados, del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el rol de la Asamblea Legislativa, pero también alrededor hay una serie de organizaciones, asociaciones de abogados y otras corporaciones que tienen una postura o que han estado emitiendo una postura sobre este proceso. Regresamos en minutos. Seguimos discutiendo con el doctor Solano sobre una evaluación no solo de la Sala de lo Constitucional, también vamos a hablar del proceso de elección de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, que está contra el tiempo porque la Asamblea Legislativa en principio debe emitir decisiones antes de la primera quincena del mes de julio. Pero ahora me gustaría cerrar, pero tener su última intervención sobre esto de una recomposición, una reconfiguración de la Sala de lo Constitucional, porque en principio llegarían nuevas personas, pero aquí también es hasta qué punto pueden revertir, como usted dijo, dos vías particularmente para sentencias que ya ha emitido la Sala de lo Constitucional que todavía está ejerciendo funciones. Bueno, mire, el tema es tan delicado que se puede llegar a confusiones que pueden poner en riesgo a los miembros de un tribunal. ¿En riesgo de qué? En riesgo de que puedan ser investigados también. ¿Por qué razón emitieron ciertas sentencias? Le voy a poner quizá el último caso que tengo en estudio, en análisis, es el de la ley, de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. En el año 2000 aproximadamente, siendo yo miembro de la Sala de lo Constitucional, dimos una sentencia sobre la ley de amnistía. Sí. Y la declaramos conforme a la Constitución. La ley de amnistía está conforme a la Constitución. Pero aquellos delitos que no sean delitos políticos o delitos comunes
conexos con los delitos políticos, que son los únicos que pueden ser favorecidos por la ley de amnistía, aquellos delitos que no fueren esos, sino que, por ejemplo, los denominados delitos de lesa humanidad o de lesa patria, como hay algunos casos, esos delitos pueden ser conocidos por los jueces de la República en cualquier momento, y cualquier persona que tenga interés puede hacerlo. Quedó clarísimamente establecido ese punto. Y, desde luego, teniendo en cuenta una parte que es la defensa penal de la Constitución, que está regulada en el artículo 244 de la Constitución. Entonces, de acuerdo a eso, se dejaba el espacio suficiente para que hace cerca de casi 20 años, podríamos decir, esos procesos se hubieran podido seguir. ¿Qué intereses han habido como para llegar de nuevo a la sala de lo constitucional y presionar para que la ley de amnistía se declarara inconstitucional? Y entonces esta sala declara inconstitucional la ley, habiendo anteriormente una sentencia que, conforme a la Constitución, decía: la ley de amnistía está conforme a la Constitución. Si hay otros delitos que no sean de estas categorías, entonces los jueces pueden perseguirlos, o los jueces pueden admitir las peticiones, etcétera, etcétera, y pueden hacerlo. ¿No considera usted que el criterio que pudo haber imperado cuando fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía fue, en función de lo que hablamos en el bloque anterior, sobrepasar los procesos de las salas anteriores o las resoluciones de las anteriores para efectos de que justamente se investigaran los crímenes de lesa humanidad y estos crímenes que violentaban los derechos humanos? Digamos, en particular, tratando de interpretar un poco este proceso, que esta sala en este tema en particular lo hizo de esta manera para generar en el ámbito judicial investigación y en el ámbito de la Fiscalía General de la República. Yo sé que cuando a un tribunal se le pide que resuelva algo, el tribunal tiene la obligación de resolver. No puede decir, no entro a resolver esto, a menos de que sea una cuestión que no tiene ninguna viabilidad jurídica. Entonces el juez se abstiene y dice: sobreseo en el procedimiento, o no admito esta petición, etcétera. Pero algo tiene que decir. En este caso, en mi opinión, hay dos sentencias, y las dos sentencias dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque aquella ley, aquella sentencia que se dio en el año 2000, dejaba abierta la posibilidad de investigar los delitos de lesa humanidad. Y esta sentencia actual dice lo mismo, que se investiguen los delitos de lesa humanidad. Por eso me pregunto, ¿qué intereses hay? ¿O qué presiones? ¿O qué intenciones? ¿O qué interpretaciones hay de esto? Ahora resulta que tenemos dos sentencias. Dos sentencias sobre la ley de amnistía, con el agravante que tiene esta sentencia última de que no se puede aplicar con efectos retroactivos, porque al declararse inconstitucional la ley, entonces las personas pueden ser perseguidas. Y siendo la sentencia de la sala una ley, se le aplican los mismos principios que se le aplican a todas las leyes, de que la ley no puede tener efectos retroactivos, excepto cuando la ley fuere favorable al procesado.
Ahora, doctor Solano, tenemos que hacer la transición para el tema de proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema y para eso quiero apoyarme. Tenemos un corto de un video en el cual tuvimos un panel de periodistas. Dentro de este panel estuvo Sergio Arauz del periódico digital El Faro y él nos brindó sus ideas de cómo miraba de la lectura periodística este proceso de elección de magistrados, luego de la FEDAES, luego del proceso que derivó en el Consejo Nacional de la Judicatura y que ahora llega a la Asamblea Legislativa. Me gustaría que escuchemos las declaraciones del periodista Sergio Arauz y luego tener sus reacciones al respecto. Escuchemos. Solo por sus hechos los podemos conocer y yo en ese sentido yo creo que los medios de comunicación, igual que la Asamblea Legislativa, los medios en el sentido de escarbar en el pensamiento y en las posturas de esta gente que quiere ser magistrada, es decir, qué decisiones ha tomado o no ha tomado con respecto a su perfil, ¿verdad? Porque cada uno tiene o responde a un perfil distinto. Y con respecto a la Asamblea Legislativa, yo creo que lo que hay que exigirle es una entrevista muy clara, que sea pública y que responda a la actualidad de lo que se necesita en ese cargo y no responda básicamente al amiguismo con el que la Asamblea Legislativa sigue eligiendo funcionarios. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Sergio Arauz. Doctor Solano, me resta 1 minuto y medio nada más, pero me gustaría solo una primera reacción que vamos a ampliar en el último bloque. El periodista mencionaba 2 aspectos que me llaman mucho la atención. El primero es, en función de los hechos de los candidatos se puede ponderar el perfil que ellos tienen, pero también la práctica en la Asamblea Legislativa que apelaba al amiguismo, que es el término que él utilizó, para el nombramiento de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su primera opinión? Tenemos solo minutos, pero lo vamos a ampliar en el siguiente bloque. Bueno, mire, yo realmente he oído muchas opiniones sobre eso, pero de acuerdo a ser yo un estudioso del derecho constitucional, entonces yo siempre sigo lo que dicen los principios constitucionales a ese respecto. En primer lugar, hay una sentencia también de la Sala de lo Constitucional que prácticamente dijo que la afiliación política actual o pasada inhibe a una persona para que pueda llegar a la magistratura. Eso también no está contemplado en la Constitución. Andar excluyendo personas por su filiación política. Para que eso pueda darse, se necesita que una ley lo diga o que la Constitución lo diga. Eso no se puede establecer mediante una sentencia, quitarle a una persona uno de los derechos fundamentales que tiene, que es el de participar en la política de un país mediante su inscripción en un partido político. Entonces, pues creo yo que la Constitución sigue diciéndonos que hagamos lo que la Constitución dice. Y lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que debe de acompañar a un magistrado o a una persona que aspira a ser magistrado de la Sala de lo Constitucional. Debo de hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que ampliemos esta idea y que discutamos también cómo valora usted el proceso que se está llevando actualmente en la Asamblea Legislativa, el proceso de entrevistas que está haciendo la subcomisión y también el panel internacional, un panel independiente internacional que emitió postura sobre esto. Regresamos en minutos. Último bloque de la entrevista que tenemos con el doctor Mario Solano, abogado y ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. En este bloque lo vamos a hacer sobre el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Quiero pedir a producción si nos puede poner una serie de declaraciones que ofreció el panel independiente internacional que hizo una evaluación del proceso de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos 2 cortes. Uno de estos es sobre uno de los apartados. Dice: el panel respetuosamente recomienda a la Asamblea Legislativa de El Salvador
Salvador, que en la segunda etapa del proceso valore no considerar, es decir, segunda etapa en la Asamblea Legislativa, valore no considerar a las siguientes personas ubicadas dentro de la lista definitiva presentada por el CNJ: María Luz Regalado Orellana, Carlos Rafael Pineda Melara y Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. Ese es un primer apartado de este informe. Ahora el siguiente apartado que emitió este informe de la Panel Independiente Internacional dice lo siguiente: tal sugerencia se fundamenta en el análisis objetivo realizado por el panel, del cual ha concluido que estos candidatos y candidatas no cumplirían con el criterio constitucional de la moralidad notoria, según los parámetros exigentes que impone el cargo del juez constitucional por proveer. Entonces, esto es del informe final del panel independiente de la selección de magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, me gustaría tener su reacción sobre esto, porque este panel dice nombres específicos y en función de un principio constitucional que es moralidad notoria, porque también el panel sentó posturas de otras personas que sí consideraban que debían ponderarse que en mejor condición respecto a estos casos. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Mire, por eso le digo, yo creo que los mejores parámetros para evaluar a una persona nos lo da la Constitución. Y yo no sabía eso que usted me está diciendo en este momento. Pero yo esa intromisión la rechazo. ¿Por qué considera que es intromisión? Sí, sobre todo porque se trata de mencionar específicamente personas. Y yo realmente, como no sé qué clase de autoridad puedan tener estas personas como para poder venir. Y luego se van, probablemente, porque si no son de aquí se van. Y estas personas que fueron mencionadas en esa forma, pues tienen sus propios derechos. Si no son aptos, se puede mencionar. Yo no digo que no se pueden mencionar características, cualidades, defectos, debilidades de personas, pero sin mencionar sus nombres, porque ahí hay prácticamente una difamación que yo la rechazo. Primero. Luego, después, yo quiero decirle de que el viernes anterior, en el diario El Mundo, yo me di a la tarea de analizar un poco qué es lo que dice la Constitución en relación a los requisitos que debe de tener un magistrado, ¿verdad? Además de los requisitos que la Constitución expresamente señala. Pero hay otros que son de carácter constitucional que la Asamblea Legislativa, que en este momento está trabajando sobre el tema, creo yo que tal vez les puede servir de insumo para que sus valoraciones sean más objetivas. ¿Usted considera que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa tienen los suficientes criterios para emitir, al final, porque son los legisladores y van a tomar estas decisiones calificadas, en particular para nombrar a personas, a 5 magistrados o magistradas que van a configurar la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Civil, 4 en la Sala de lo Constitucional, 1 en lo Civil? Y ese es un punto relevante. ¿Cómo, si la Asamblea Legislativa ofrece estas garantías para un proceso en función de los criterios que establece la Constitución, pero a la vez que sea transparente y que lo conozcamos los ciudadanos? Sí. En esta parte, yo creo que es muy difícil en una entrevista para la Asamblea Legislativa establecer evaluaciones cuantitativas. Y decir, esta persona la voy a calificar de 1 a 10 y establecer una escala de esa naturaleza como para evaluar a una persona con una sola entrevista. Es difícil. Esta tarea, y por Constitución, le corresponde al Consejo Nacional de la Judicatura. La evaluación técnica de una persona, ponderable en forma cuantitativa, y decir, esta persona tiene esta calificación por tales y tales motivos. Porque esa es la función constitucional que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura. Evaluar, dice la Constitución, capacitar y proponer candidatos para los cargos judiciales. Y la Corte Suprema de Justicia son funcionarios judiciales los que la integran.
De manera pues de que los señores diputados en este momento lo que tienen son insumos para poder hacer una evaluación. Lo que no se puede es decir descalificar a una persona con nombre y apellido. Usted podrá tal vez proponer con nombre y apellido a aquellas personas que a su juicio pasan la prueba de moralidad, la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos llegando a la fase final, doctor Solano. Le consulto lo siguiente. En el debate también que hemos tenido en estos últimos días en República, que hemos tocado el tema, aparece esta interrogante. Este proceso en la práctica, si bien los diputados deciden formalmente en el Pleno, porque hay un procedimiento que establece la Constitución y las leyes secundarias, pero en particular quienes son los perfiles y quienes se constituyen en las personas que van a ser los magistrados y magistradas no se deciden necesariamente en la Asamblea Legislativa, sino que se menciona que estas decisiones o estos acuerdos se hacen en instancias externas a la Asamblea Legislativa. Se menciona Casa Presidencial, se mencionan espacios en donde interactúan agentes económicos, empresariales. ¿Qué piensa usted de esta idea? Bueno, en primer lugar, debemos de saber de que el poder del Estado, encima de los poderes formales, existen los que Ferdinando Lasalle llamó los factores reales de poder. Esto existe en todas partes, sí, y sigue existiendo en este momento. Nadie se puede sustraer a los factores reales de poder. Por eso es que nuestra Constitución establece que los jueces y magistrados están sometidos exclusivamente a la Constitución y a la ley, previendo precisamente la influencia de los factores reales de poder que hay. Y hay otra disposición constitucional que todavía lo reafirma, que el magistrado debe actuar con toda libertad. Fíjese cómo dice, con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna de los asuntos que conoce. Una utopía, pero hay que seguir la utopía, ¿verdad? Entonces, me parece a mí de que los señores diputados, yo realmente como ciudadano, me permitiría sugerirles que lean el artículo que apareció en un periódico el día viernes pasado, donde desde el punto de vista constitucional están aquellos parámetros. No sé si tenemos tiempo para revisarlos. El tiempo básicamente se me ha agotado, doctor. Me queda un minuto nada más. Un minuto, entonces sí. Por eso les digo, aquí tenemos en este escrito de uno de los periódicos de la capital, están cuáles son los parámetros constitucionales. Y entre ellos podemos mencionar uno, la supremacía constitucional. El juez tiene que obedecer y mantenerse en la supremacía constitucional, atenerse al texto de la Constitución en el contexto de la situación actual y sobre todo estar sometido exclusivamente a la Constitución y a la ley y actuar en lo posible con toda libertad, sin influencia alguna y con toda imparcialidad. Doctor Solano, quiero darle las gracias por haberme acompañado en esta entrevista, en donde hemos hablado muchos aspectos sobre la Corte Suprema de Justicia. Hemos hecho una evaluación también de la Sala de lo Constitucional, hemos hablado también del proceso de elección y hablamos en la primera parte sobre el caso Funes y un análisis jurídico sobre esto. Espero que nos volvamos a encontrar. Muy agradecido por habernos visitado al set de República esta mañana. Cómo no, muchas gracias, le agradezco mucho su invitación y espero que en una próxima oportunidad podamos seguir conversando sobre estos temas tan importantes. Gracias por haberme acompañado. Será entonces hasta el próximo lunes en República.